pasa, chavalada? ¿Qué hay que hacer con un país que prácticamente todas las semanas anuncia un positivo por dopaje? Estoy hablando de Kenia, de un país con unas cifras que dan miedo. ¿Hay que sancionarles? ¿Hay que excluir a Kenia de las competiciones oficiales? Pues es de lo que vamos a hablar. Soy Diego Rodríguez y esto es Planeta Triatlón Cabecera y empezamos. Aquí tenemos el mapa de Kenia, con Nairobi por aquí y toda la zona donde están los deportistas, Eldoret, Tien y por eso por ahí. Vale, está claro que Kenia ha dominado el deporte o el atletismo de media y larga distancia en los últimos años sin ningún tipo de discusión. De hecho, hay un dato y es que en Pekín, de los 9 medallistas, oro, plata y bronce en 5, en 10 y en maratón, 8 eran de la zona, eran o keniatas o etíopes. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que van pasando los meses, a medida que van pasando los años, van creciendo el número de positivos por dopaje. De hecho, esto es una tarta, aunque no lo parezca, de limón y de naranja. Pues de esta tarta, que sería la tarta del dopaje, con un dato de 481 atletas suspendidos por dopaje, keniatas serían prácticamente un cuarto. 181 son keniatas. Me parece una auténtica barbaridad y de hecho en los últimos meses, en los últimos años, han aparecido voces y voces muy autorizadas diciendo que, oye, que a Kenia hay que prohibirles participar en cualquier competición internacional porque tú partes de la premisa de que si van atletas keniatas, pues han pasado antes por la vicaría. ¿La vicaría? Bueno, que han pasado por el médico, que han hecho una visita, que han desayunado bien, que van hasta arriba, que están hasta el culo. Utilizad el término que queráis. Y si os paráis a pensar a lo largo de los últimos años, es gordo, porque tenemos muchos nombres. Tenemos a Jemima Singong, que fue la medallista olímpica en maratón en 2016. Tenemos a Kipruto, que era recordman en 10.000, yo creo. Bueno, que encima la lió parda porque se escapó de algún análisis o cosas así. Tenemos a Wilson Kipsang, que si no os acordáis, este señor batió el récord de maratón en 2013 en Berlín, por aquí, una fotico, amarras, pues dopado por... Tenemos a Svel Kripkrop, es que tienen unos nombres que la madre que les parió, que fue medallista olímpico en 1500. Y tenemos a Laurent Cheroro, si os acordáis, que ganó los maratones de Boston y de Chicago o Nueva York. Boston y Chicago. Y en Boston también a Rita Chepko, que ganó 3 veces. Y el último que hemos tenido la semana pasada, de hecho, si os acordáis, en el vídeo del Maratón de Barcelona lo decía, Candy, que era el gran favorito a la victoria, pues una semana antes, positivo. Entonces vas acumulando y llega a esta cifra. En los últimos 20 años son más de 300 deportistas keniatas suspendidos por dopaje. Entonces, la pregunta primero sobre todo este tema de si hay algo aquí estructural, ¿por qué se dopan los deportistas tanto en Kenia comparado con otros países de alrededor, con lo que es toda esta zona del Cuerno de África? Cierto es que hay casos de dopaje alrededor de Kenia, pero no hay a los niveles que hay aquí. Es una auténtica locura. Dentro de esos factores, lo primero es obviamente un tema, vamos a empezar aquí, con los dibujicos de pasta. El billetico aquí, o la saca de dinero, la pasta. Kenia es uno de los países más pobres del mundo. De hecho, ocupa el puesto 147 en el ranking de países con menor Producto Interior Bruto. Es decir, hay mucha falta de dinero o mucha pobreza, mejor dicho. ¿Y qué ocurre? Que los deportistas o los jóvenes que viven por toda esta zona, cerca del Eldoret, de Tien, de la otra ciudad, no me acuerdo cómo se llama, las tres que son el núcleo del running, ven en el deporte una oportunidad gordísima. ¿Por qué? Pues por ejemplo, tenemos el maratón de Nueva York, por aquí, logotipo, pagan $95.000 al ganador y a la ganadora. Pero por ejemplo, también el de Nagoya, que es un maratón específico para mujeres que se disputa en Japón, el año pasado la ganadora, que de hecho en 2024 era japonesa, se llevó $150.000. Una auténtica barbaridad, teniendo en cuenta que el salario medio en Kenia es de 5.000 euros, pues
Fijaos, es que ya simplemente en carreras en las que se lleven 5.000 euros, pues se están llevando todos los ingresos de ese año. Es decir, hay muchísimo dinero en juego para ellos y para sus familias. Hay un señor, Brett Cloutier. Este señor, Brett Cloutier, es el responsable último de la unidad de integridad del atletismo, es decir, el tío que vela porque las cosas se hagan bien a nivel internacional. Y os voy a leer una frase que le leí el otro día, que dice: el keniano rankeado número 100 en maratón puede ganarse la vida viajando por el mundo, mientras que el número 100 en salto de longitud tendría que trabajar en un supermercado. Si os fijáis en los vídeos, por ejemplo, ahora cuando ha estado Marta Sánchez, que han estado con el Training Camp y se ven pues imágenes de la zona y el Doret y todo esto, hay miles de keniatas que corren o que intentan participar. Y de hecho hay muchísimos gerentes chinos, norteamericanos, europeos que contratan o les tienen bajo su paraguas y empiezan a llevarlos a carreras. Y por ejemplo, tenéis aquí en España muchísimas carreras que, si quieren rankear dentro de World Athletic, les interesa tener a deportistas de la zona del Cuerno de África para tener marcas interesantes y que vengan gente importante. Sirven como reclamo. Me acuerdo, por ejemplo, en el medio maratón de Ibiza, cuando hemos estado por allí, los 3 primero eran de la zona y los traía un manager de: oye, yo voy trayendo a mi gente para que ganen carreras y empiecen a ganar dinero. ¿Por qué? Porque ganan el medio maratón de Ibiza, de ahí les llaman el medio maratón de Coruña, van a la media maratón de Elche, van subiendo de pruebas hasta que tienen posibilidades de realmente optar a un maratón de Barcelona el otro día, un maratón de Valencia, bueno, no, maratón de Valencia ya juegan en otra liga, pero es ir ascendiendo e ir cobrando el mayor número posible de premios. A partir de ahí hay que tener en cuenta como segundo factor la falta de supervisión que hay aquí con el tema del dopaje. Es una auténtica vergüenza que en Kenia no hubiese unidad antidopaje, la ADAC, hasta 2016. Hasta 2016 no había nadie en el país que controlase a los deportistas y que les hiciesen de manera aleatoria y sin avisar controles antidopaje. Y de hecho había una tradición y se decía que cuando iban los agentes internacionales a controlar, había gente avisándoles. Este señor de aquí, Michael Rotic, si lo veis, era el responsable de atletas en los Juegos Olímpicos de Río. Fue sancionado durante 10 años porque se decía que iba a los managers y a los representantes de los deportistas a decirles: oye, págame y te aviso con 12 horas de antelación del dónde van a ir los jueces a hacer los controles. Es decir, había una estructura de corrupción y encima de falta de controles. Sí que es cierto que la DAC, cuando aparece en 2016, empieza a hacer controles, pero teniendo en cuenta todos los deportistas que hay en esta zona, pues es extremadamente complicado controlar a todos. Por otro lado, lo que se ha dicho siempre es que es muy fácil llegar a las sustancias dopantes, que hay médicos o submédicos o paramédicos en la zona muy interesados. ¿Por qué? Porque sabiendo que hay tantos jóvenes que quieren ser runners profesionales o atletas profesionales, están dispuestos a pagar algo de dinero por conseguir el EPO, la nandrolona, que básicamente son las dos sustancias. Por cierto, tenéis por ahí el vídeo del cuánto cuesta doparse, lo ponemos por ahí arriba, de hace unas cuantas semanas, y yo creo que bastante interesante, pues que están dispuestos a pagar. Pero es más, los representantes y todo lo que son los gerentes chinos, estadounidenses e europeos, los que no actúan con ética, obviamente, pues están dispuestos a pagar esas cantidades a los médicos para que les faciliten las sustancias. Y es más, se venía diciendo a lo largo de los últimos años: joder, es que, claro, los pobrecitos no saben que les están dopando, no se enteran, ellos tienen tanto afán de éxito por conseguir dinero para sus familias que no se sabe. No, mentira. No es así, está claro, porque el EPO, la mayoría de veces que les encuentran es el EPO inyectable, es decir, que les han tenido que pinchar, no ha sido que les han echado droga en el colacao, y lo saben perfectamente. Otra cosa es que estén supeditados a la presión de gerentes, a la presión de representantes, porque de hecho se habla de que hay una especie de omertad, de silencio por parte de todos aquellos que son sancionados, que dicen: oye, mira, me prefiero callar y no levantar la manta, porque si no va a venir Paquito con el carrito de los helados. Y de hecho también se habla de que, por ejemplo, Maratón de Nueva York, os decía, $95.000, hay un gran número de deportistas a los que, por desgracia, los tienen en un sistema prácticamente esclavizado y solo se llevan un 5% de las ganancias. Carrera de 5.000 euros, carrera de 1.500 euros, carrera de $20.000,
pues por desgracia todos aquellos que no tienen un nombre realmente importante o realmente gordo, porque allí el más tonto te corre a 2,45 silbando, pues aquellos que no tienen ese nombre o que no han ido a carreras importantes, por desgracia sus porcentajes son muy pequeños y el 80 o 85% de los beneficios son para gerentes y representantes. Pero bueno, eso, hay un silencio por parte de los deportistas que tampoco facilita que la DAC, la AMA y el resto de instituciones, la World Athletics, pues consigan hacer algo para meter el dedo realmente en la llaga. Otra pregunta, ¿con qué se dopan básicamente? Pues con EPO y con nandrolona, porque son lo más sencillo de conseguir en cualquier mercado negro, y después con clenbuterol y con testosterona. De hecho, en Maculeta Chol, que era el segundo mejor tiempo en 10K, la pillaron con el carrito de los helados con EPO y con testosterona. ¿Cómo llegan los deportistas? Pues básicamente ya os lo he contado, porque hay una red de dopaje internacional que facilita que esas sustancias lleguen a los médicos y a los paramédicos de la zona. Siguiente punto, ¿qué están haciendo las autoridades? Pues la DAC y con ella el gobierno keniata, vistas las amenazas, por ejemplo, por parte de Sebastian Coe, presidente de World Athletics, que ya ha dejado caer lo que os decía yo al principio del señores, vamos a prohibir a los keniatas, igual que lo hicimos con los rusos, participar en carreras internacionales, pues la DAC ha destinado 5 millones de dólares a mejorar el sistema que empezaron a implementar en 2016 y que según parece empieza a tener un poco de éxito, partiendo de la premisa, insisto, de que hay muchos deportistas a los que traquear, pero bueno, se están poniendo ya los primeros cimientos para que haya un control. Teniendo en cuenta que a esos 5 millones, la World Athletics y la AMA le han aportado otros 28 millones de dólares adicionales, es decir, oye, ya hay dinero como para controlar esto, partiendo de la premisa de lo que os decía el otro día en el vídeo sobre el dopaje, de que controlar el dopaje, por desgracia, es mucho más caro que doparse. Por otro lado, Kenia ya aparece en los listados como país dentro de categoría A de alto riesgo de dopaje, con lo cual las organizaciones internacionales pueden controlar mucho más. Esto básicamente lo que obliga es a que se hagan por obligación más controles sorpresa antidopaje a las principales estrellas o a los nombres más representantes. De hecho, la DAC y Kenia han decidido que cualquier olímpico keniata tiene que al menos haber hecho 3 controles antidopaje sin previo aviso en los 12 meses anteriores. Y por último, sí que es cierto que se están poniendo sanciones ejemplares. En 2023 creo que fue Beatriz Torochi, no sé cuántos, pon por aquí el nombre, Omar, fueron la primera deportista sancionada de por vida por ser reincidente en el dopaje. A Ron Skipruto, por ejemplo, el medallista en 10.000, le cayeron 6 años, lo que prácticamente se presupone que es cargarse por completo su carrera deportiva. Pero bueno, que es importante que esas sanciones sean fuertes. A partir de ahí, la pregunta es clara, y la hacíamos al principio, ¿hay que sancionar al país? Hay que decir, oye, hasta que no conseguís parar esto, no os dejamos competir igual que se hizo con Rusia. Yo soy de la opinión de que sí. Yo me acuerdo que en un podcast de Ingrávidos hablábamos del tema después de una sanción de keniatas de trail que ya empezaban a aparecer, nos hablábamos al respecto. Y yo creo que ya se normaliza el que si ves deportistas keniatas en una carrera o kenianos, digas, arqueemos la ceja a todos. Y yo creo que eso no es sano para el deporte. Con lo cual, la World Athletic debería de cortarlo por lo sano. Es decir, oye, perdonad, pero igual que hicimos con Rusia en su momento, independientemente de que aquí no está demostrado que la estructura de dopaje era institucional, es decir, que el propio país ruso o sus dirigentes eran los que promovían el dopaje, aquí no está demostrado, pero es del, oye, lo sentimos mucho, pero hasta que no consiguéis a través de vuestras plataformas sancionar o parar el dopaje, nos dejamos participar, lo cual desalentaría a todos los deportistas de esta zona o a todos los jóvenes que empiezan a correr a doparse. Decir, oye, pues vamos a intentar hacerlo de manera justa, porque si no caemos en el riesgo de lo que ocurrió en los años 90 con el ciclismo, que era de, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Pero si va todo el mundo hasta arriba. Y ya empiezan esas voces a decir, pero si van todos los keniatas hacia arriba. Yo me acuerdo un chiste que hicimos en esa charla, de la de Juanjo López, que era de, hay 2 tipos de keniatas, los que han sancionado por dopaje y los que van a sancionar. También es cierto que hay voces que lo que dicen, oye, es del, no vamos a sancionar al país porque la mayoría de los deportistas van limpios. Y tenemos, por ejemplo, a Eliud Kipchoge, que es uno de los grandes defensores de que la gente no se dope. O sea, ha hecho muchas veces declaraciones al respecto.
De hecho, en 2023 dijo esto: es muy lamentable que los jóvenes quieran atajos, nos faltan valores y mentores. La mayoría solo habla de dinero, quieren un coche grande, una casa grande. Deberían pensar en ser leyendas, en batir récords mundiales, en la longevidad deportiva. A partir de ahí, pues no sé, yo llevo un chorrón de tiempo intentaros explicar esos puntos importantes. Yo creo que con lo que me quedo es con que hay mucho dinero en juego, hay mucha red de sinvergüenzas alrededor de los deportistas, sinvergüenzas, y que falta todavía control. Hemos hecho, de hecho, un artículo en la revista bastante largo, creo que eran 5.000 palabras, que es del que os he cogido algunas de las declaraciones. Por ejemplo, la de Brett Cloutier está cogida de ahí, os ponemos el enlace en los comentarios. Pero, sobre todo, ¿cómo lo veis vosotros? Y si pensáis que a Kenia habría que prohibirle participar en carreras hasta que se espabilen. Lo ponéis ahí abajo en los comentarios. Y botocico de me gusta si os ha entretenido el vídeo, suscribíos si no estáis suscritos, campanita de marras para que os lleguen las notificaciones y aquí lo dejamos. Sed buenos, entrenad y toda la verdad sobre el dopaje en Kenia espero que explicada. Bye.